Bienvenidos a la materia de cálculo diferencial. En este video vamos a estudiar lo que son los números irracionales. Estamos en la clasificación de los números reales y nos falta la última clasificación. Definición del conjunto de números irracionales. Se define el conjunto de los números irracionales como I, una I mayúscula, como el conjunto de todos los números que no son racionales. Y va a ser igual a x, tal que x es una expansión decimal infinita no periódica. Recuerden, en el video anterior vimos que los números racionales son números que se pueden representar en fracción. En este caso, los números irracionales no se pueden representar en fracción. Y algunos números son los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos la constante de Euler, tenemos la constante pi, tenemos raíz de 2. En sí, raíz de p, donde p es un número primo, siempre va a ser un número irracional. A más raíz de ese valor primo, si a es un número racional y p es un número primo, este número va a ser un número irracional. Aquí tenemos que un número primo solo es divisible por él mismo y por la unidad. Los números primos son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, el 9 no es un número primo porque se puede dividir entre 3. Y dice que para que sea primo, por ejemplo, el 5, solo se debe de dividir entre él mismo, o sea, entre 5 o entre 1. Si ya se puede dividir entre otro valor, quiere decir que ese número no es primo. El número raíz de p es irracional siempre que p sea un número primo. Se deja como ejercicio al lector determinar cuáles propiedades de los racionales se satisfacen para los irracionales. No todas las propiedades siguen siendo válidas. Por ejemplo, podemos mencionar que la suma no es cerrada. ¿A qué significa cerrado? Que al momento de sumar nos va a dar un número irracional. Por ejemplo, basta considerar si tenemos este número menos 2 más pi y tenemos este número 7 menos pi. Son dos números irracionales que sumados resultan un número entero, porque más pi menos pi nos quedaría 0 y menos 2 más 7 nos quedaría 5. Entonces el resultado sería 5. Ya esos números, al sumarlos, nos da como resultado un número racional. Entonces la suma no es cerrada. En este momento ya estamos en condiciones de obtener la definición de un conjunto más general, el conjunto de los números reales. Recuerden, esta unidad se llama números reales, entonces ahorita ya tenemos las definiciones suficientes para poder definir lo que son los números reales. Se define el conjunto de los números reales como la unión disjunta de números racionales e irracionales, es decir, los números reales que se va a representar por esa R mayúscula es igual a la unión de los racionales y los irracionales. Es importante observar que los racionales y los irracionales son conjuntos disjuntos, esto es, que dado un número real o está en racional o está en irracional, pero nunca en ambos. Además, se verifican las contenciones propias. Aquí tenemos que los números naturales es un subconjunto de los números enteros, que al mismo tiempo es un subconjunto de los números racionales, que al mismo tiempo es un subconjunto de los números reales. Y también tenemos que I, que son los irracionales, es un subconjunto de los números reales.